Hola, ¿cómo están? Yo soy Erika, pero acá soy Eride. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio del video podcast Te Cuento. Quiero hacer un pequeño anuncio antes de empezar, y es que el podcast ahora está en Apple Podcast, también en Spotify y bueno, obviamente acá en YouTube. Así que pueden ir a escucharlo ahí. Les voy a dejar en la descripción los links por si quieren ir a suscribirse. Y bueno, sin más dilación, quiero empezar con el tema de hoy que me encanta y estoy súper emocionada porque el fin de semana, el 6 de diciembre, es mi cumpleaños y justo dio la casualidad de que toca una de mis bandas favoritas, que es el Cuarteto de Nos, una banda uruguaya increíble que es de la que voy a estar hablando en este video. Y es que el cuarteto no solamente tiene canciones súper pegadizas y conocidas, ¿no? Sino que también tiene letras increíbles y además hace muchas referencias literarias que a mí me fascinan. Y bueno, de eso quiero hablar hoy, porque esto reúne básicamente dos temas que a mí me encantan, que es la música y la literatura. Así que vamos a empezar. Prepárate un té, un mate, un café, lo que quieras y quédate que te cuento. Esto es Te Cuento con letras y música, el Cuarteto de Nos y sus referencias literarias. Le voy a dejar el link de mi playlist de El Cuarteto y los libros, y es que no son pocas las canciones en las cuales el cuarteto hizo referencia a libros o a personajes de la literatura. Así que por ahora tengo 29 canciones ahí, las pueden ir a escuchar. Y hoy voy a hablar de las primeras 3 canciones de la playlist, que además hacen referencia a 3 de mis libros favoritos de la vida. A mí me cuesta mucho elegir favoritos, pero estos libros son verdaderamente increíbles. Para mí, clásicos universales que se tiene que leer todo el mundo alguna vez en su vida. Y también aprovecho a recomendártelos por acá, no solo las canciones, sino también los libros. La primera canción de la que quiero hablar es, obviamente, Yendo a la casa de Damián, del álbum Raro. Y voy a leerles un pequeño resumen de lo que trata la canción en una página que me encanta, que es www.letras.com, que no solamente tiene letras de canciones y todos los álbumes ahí, yo soy fiel consumidora de esta web, sino que también tiene traducciones, y en este caso está en español, pero bueno, si te gusta escuchar música como yo en varios idiomas, inglés, italiano, coreano, de todo, a veces está bueno tener las traducciones ahí. Y además tiene una sección donde te dice el significado, donde da un pequeño análisis de estas canciones. Y eso es lo que les voy a estar leyendo por acá. Entonces, Yendo a la casa de Damián, un viaje surrealista a lo de Damián. La canción Yendo a la casa de Damián del grupo uruguayo El Cuarteto de Nos es una narrativa llena de humor y crítica social, característica de la banda, conocida por sus letras irónicas y su estilo musical que mezcla rock con otros géneros. La letra describe un viaje surrealista y lleno de eventos extraños que le suceden al protagonista mientras intenta llegar a la casa de su amigo Damián. El relato está plagado de referencias a la cultura pop, mencionando marcas, celebridades y elementos de la vida moderna como MTV, Sony, Jeans Lee y personajes como el señor Spock. Estas menciones podrían interpretarse como una sátira a la obsesión por la fama, la apariencia y el consumo. Además, el protagonista se encuentra con situaciones absurdas y personajes extravagantes, lo que podría simbolizar lo ridículo y superficial de ciertos aspectos de la sociedad contemporánea. La repetición del estribillo Yendo a la casa de Damián y la dificultad del protagonista por llegar a su destino reflejan una sensación de desorientación y confusión. Esto podría ser una metáfora
de la búsqueda de dirección en un mundo caótico y lleno de distracciones. La canción, con su tono cómico y crítico, invita a reflexionar sobre la realidad en la que vivimos y cómo nos afecta a nivel personal y social. Y bueno, obviamente el libro al que hace referencia esta canción es mi queridísimo Demian de Hermann Hesse. Y le voy a estar hablando un poquito de esta novela. El que quiere nacer tiene que destruir un mundo. Responde Demian a la dolorosa llamada de Emile Sinclair, el protagonista de esta obra de formación que crece ante los ojos del lector descubriendo su auténtico yo a través del rechazo de lo preestablecido. Tal es la significación de este libro: destrucción de un mundo, superación de una moral en favor de una poderosa vida interior reprimida, liberación definitiva de una herencia, una educación y un pasado. Ante el lector emerge la vida corriente, subterránea, de su personalidad íntima, impulsión poderosa de tendencias primordiales, dolorosamente estancada hasta entonces y retenida en profundos estratos psíquicos por los diques de la herencia espiritual y la educación. Pero esta novela es mucho más. Es precisamente la superación consciente por parte del iniciado de la dualidad en conflicto, mundo luminoso, mundo tenebroso, la aceptación y afirmación de la propia personalidad en toda su humana plenitud de tendencias antitéticas e inconciliables, inevitablemente coexistentes en un trágico dinamismo psíquico. Esta novela es una de las obras más exitosas del escritor alemán Hermann Hesse. Se trata sobre un gurís que se llama Emile Sinclair, que se siente dividido entre sus impulsos y el mundo ordenado que le han enseñado sus padres. Bajo la influencia de su amigo Demian, aprende a superarse y conocerse a sí mismo y a aceptarse tal cual es, la parte oscura y la parte luminosa, en una dualidad que coexisten en todos nosotros. Y bueno, quiero leerles alguna cita que me gustó y que me parece que resume bastante el libro. Es el capítulo 3, que se llama El mal ladrón, y habla un poco del pasaje de la niñez hacia la adolescencia. Podría contar de mi niñez muchas cosas, bellas, delicadas y amables. La apacible seguridad del hogar, el cariño infantil, la vida sencilla y fácil en un ambiente grato, tibio y luminoso. Pero solo me interesan los pasos que hube de dar en mi vida para llegar hasta mí mismo. Dejo resplandecer en la lejanía todos los puntos de reposo, islas afortunadas y paraísos cuyo encanto gusté y no deseo volver a ellos. Al evocar ahora mis años de muchacho, no hablaré, pues, sino de aquello nuevo que vino a impulsarme hacia adelante, desarraigándome. Tales impulsos venían siempre del mundo sombrío, traían siempre consigo el miedo, la violencia y el remordimiento, y eran siempre revolucionarios y amenazaban la paz en la que me hubiera gustado seguir viviendo. Vinieron años en los que hube de descubrir de nuevo en mí un instinto primordial que en el mundo luminoso y permitido tenía que disimularse y ocultarse. A mí ese es un libro que me tocó mucho, no solamente porque lo leí justamente cuando estaba pasando de la adolescencia a la adultez joven, fue la primera vez que lo leí, como a los 17
18, 19, por ahí. Sino porque como persona de la comunidad LGBT, esto del mundo oscuro, de sentir esta sensación de tener que reprimir una parte tuya, una parte que se considera mala por la sociedad, que así nos han enseñado toda nuestra vida, a la mayoría, espero que no a todos, pero bueno, siento que es un tema que me atraviesa, entonces por eso desde la primera vez que lo leí no pude parar de releerlo y de identificarme y descubrir cada vez más interpretaciones, y quiero leerles algunas interpretaciones que he hecho a lo largo de mis relecturas. De Demian, de Hermann Hesse, se pueden hacer muchas interpretaciones, y eso es lo más interesante para mí. Lo podés pensar desde una mirada más literal y decir que Demian y su madre existieron en todos los momentos del libro, y ahí parece incluso un libro de fantasía en algunos momentos. O podrías leerlo con una visión más filosófica e interpretar que quizá al inicio del libro Demian sí existió, pero luego cuando Emil crece y se va a estudiar a otro lado, ya es adolescente, y luego cuando sucede toda la guerra y él se alista y pelea, en realidad no se reencontró con Demian, sino que evoca el recuerdo de los personajes, y eso lo ayuda a reflexionar y crecer y a afrontar ciertas situaciones difíciles, como lo es una guerra, obviamente. Y también el hecho de crecer y pasar de la juventud, de la adolescencia, a ser un joven adulto, que también es todo un acontecimiento en la vida que nos marca. Y bueno, para mí no se trata de si existieron físicamente en todo momento o no, porque esta es una de las preguntas que muchas personas que leen el libro se hacen, es bueno, si Demian existió, si no, porque como decía tiene muchos elementos de fantasía. Pero bueno, como decía, para mí no se trata de si existieron físicamente en todo momento o no, sino de la importancia de aprender de otras personas y cómo eso nos hace crecer. Al final nos hacemos una idea de las personas que vamos conociendo a lo largo de nuestras vidas, y contribuyen a formar nuestra personalidad. Esto de que somos un mosaico de todas las personas que hemos conocido, de todas las cosas que hemos aprendido, las cosas que nos gustan, las que no. Que todas esas cosas nos dejan una huella y nos enseñan y nos marcan de alguna forma. Esa es mi interpretación, y ustedes pueden interpretar obviamente lo que ustedes quieran. Para mí también esto tiene un gran componente LGBT, y yo siempre leí a Emil y a Demian como personajes LGBT. Quizá a Emil como bisexual, que tiene como estos pensamientos de admiración profunda, no solo a Demian, que es su mejor amigo, sino también a Beatriz. Y entonces, incluso al final del libro, al final del libro, cuando hay un beso entre Emil y Demian, ya sea el Demian de su imaginación y que evoca para crecer y porque siempre lo admiró, o si haces la interpretación más literal, que haya sido en verdad Demian. Me parece que este beso, que quizás simboliza esa unión entre el mundo luminoso y el mundo oscuro, esa reconciliación, de todas maneras, ya sea por una forma o por otra, en mi interpretación, siempre fue como algo muy, muy romántico y un amor súper profundo.
Y me encanta porque es ya sea el amar a otra persona, pero también si haces la interpretación de que es Demian una proyección de Emil, es un beso a vos mismo, es una reconciliación con tu propio ser, con ese ser que tanto reprimiste. Y me parece precioso, pero de todas formas me gustaría leer sus interpretaciones. Yo quiero decirles que leo cada palabra. Cuando me escriben un mensaje larguísimo que parece una carta, me parece la cosa más hermosa del mundo, y que yo les respondo con un mensaje larguísimo porque nos ponemos a hablar de libros y nos recomendamos cosas. No, me parece genial y me pone muy contenta. Así que nada, me emociona. Por favor, si tienen ganas, comenten, que no les dé vergüenza, porque cero. O sea, acá es un lugar para hablar de nuestras friki cosas y intercambiar. Y obviamente si están en desacuerdo con algo lo pueden decir, porque estas son interpretaciones con las que pueden diferir, y me encanta escuchar puntos de vista distintos a los míos. Me parece incluso mucho más enriquecedor que escuchar a alguien que piensa igual todo el tiempo. Aunque también es muy divertido intercambiar y fangirlear cuando pensamos igual. Pero bueno, vamos a el segundo libro, la segunda canción de la que quiero hablar, que es Frankenstein Posmo, del álbum Lámina 11. Quiero aprovechar para recomendar, por más que no sea ni un libro ni una canción, pero quiero recomendar la adaptación que hizo Guillermo del Toro en Netflix de Frankenstein. No es 100% fiel al libro, pero yo creo que es de las mejores adaptaciones que he visto. Totalmente maravillosa, ya sea la estética que te remonta a Frankenstein al 100%, es tal cual como yo me lo imaginé cuando lo estaba leyendo. Toda la ambientación, la banda sonora, yo soy una friki de las bandas sonoras, y todo genera una atmósfera que de verdad, por más que no sea 100% fiel al libro cada escena, logra captar lo que Mary Shelley quería, para mí, expresar. Y los cambios que hizo le hicieron totalmente justicia a nuestra época actual, como que lo llevó perfectamente a lo que pensamos ahora y al pensamiento actual, porque Mary Shelley es y siempre será para las girlies, girls and queers. Si les gusta este tipo de contenido como fantasía gótica y estas obras que son como de mucha interpretación, no sé, me parece que les puede gustar. Y bueno, vamos con Frankenstein Posmo del Cuarteto de Nos, la sobrecarga sensorial en la era digital, que también tiene un poco que ver con lo que les decía, que los artistas de ahora, ya sea Guillermo del Toro en su película o el Cuarteto de Nos en esta canción, se apropian del tema de Frankenstein que quiso plasmar Mary, porque sigue siendo algo muy actual. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. La canción Frankenstein Posmo del grupo uruguayo El Cuarteto de Nos aborda la temática de la sobrecarga informativa y sensorial en la era contemporánea. A través de una metáfora con el personaje de Frankenstein, la letra describe la sensación de ser un ser compuesto por fragmentos de información y estímulos que no logran conformar un todo coherente. Quiero hacer un paréntesis que, este orden de los libros, las canciones, no las puse de manera aleatoria, y es que quería hablar primero de Emil Sinclair y todo esto de que logra aceptar todas sus partes, todos sus fragmentos, su mundo oscuro, su mundo luminoso, que así lo plasma Hermann Hesse, pues también, sí, no lo mencioné antes, pero bueno, se inspira en los arquetipos de Carl Jung. No lo sé pronunciar, pero bueno, si quieren buscar más sobre filosofía,
También, por ejemplo, hay una banda que a mí me gusta mucho, que quizá la conozcan, quizá no, pero si son más jóvenes, si están en el mundo del pop, BTS, que es una banda surcoreana que hacen K-pop, hicieron un álbum que toda la historia del álbum, cada canción, cada video musical, está basado en los arquetipos de Carl Jung. Y bueno, todo el álbum, que es Wings, me parece que se llama, habla sobre esto y está súper interesante. Si quieren, en algún momento les puedo hablar sobre eso, sobre cada canción, porque me gustan mucho y en un momento estuve muy fan de BTS. Yo era 100% ARMY, pero bueno, ya me fui por otro lado, me fui para otro lugar. La cuestión es que Emil sí logra reconciliar sus fragmentos de personalidad, que a veces son contradictorios, pero Frankenstein, el Frankenstein posmo, no. Entonces es como, no sé, me pareció interesante esto de, bueno, primero nos vamos con Emil Sinclair, después analizamos un poquito Frankenstein posmo. No sé, ¿qué les parece? Entonces nos dice que el término posmo hace referencia a posmodernidad, posmoderno, sugiriendo que el individuo se ha convertido en un producto de la cultura posmoderna, caracterizada por la saturación de datos y la dificultad para encontrar significado en medio del ruido constante. El protagonista de la canción se siente abrumado por la contaminación de la información que recibe, incapaz de procesarla de manera que le permita crear, sentir o construir algo propio. La canción critica la cultura actual, que valora el conocimiento superficial de muchos temas en lugar de un entendimiento profundo de unos pocos. La referencia a la teoría de la Gestalt, no sé cómo se pronuncia, lo siento, que sostiene que el todo es más que la suma de sus partes, subraya la desconexión entre los fragmentos de información que el individuo recibe y la incapacidad de integrarlos en una comprensión más amplia de la realidad. La verdad, a mí me encantó este análisis, pero de lo que quiero hablar ahora es de la novela de Mary Shelley. Mary Wollstonecraft Shelley. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo. Robert Walton es un escritor fracasado que se propone explorar el Polo Norte, con la esperanza de expandir el conocimiento científico. Durante el viaje, la tripulación rescata a un hombre casi congelado llamado Victor Frankenstein. Frankenstein ve en Walton la misma obsesión que lo ha destruido a él y le cuenta su historia, la de un joven estudiante de ciencias que crea un hombre artificial a partir de fragmentos de cadáveres. Esta escalofriante narración gótica, que comenzó cuando Mary Shelley tenía solo 18 años de edad, ha pasado a ser la obra de terror más famosa del mundo y sigue siendo una exploración devastadora de los límites de la ambición humana. Y acá una cita de nuestro queridísimo Guillermo del Toro, que además es una cita justo de esta hermosa edición que tengo, que se las recomiendo profundamente, y ya les voy a decir por qué. Además de esto, bueno, esta cita de Guillermo del Toro dice: Frankenstein se convirtió en mi Biblia porque lo que escribió Mary Shelley fue la quinta esencia de la sensación de aislamiento que tienes cuando eres joven. Es el libro adolescente por excelencia. Ay, totalmente de acuerdo. Y bueno, esta edición es de
Gran Travesía, de la editorial Gran Travesía, y la traducción y el epílogo de Gabriela Damián Mirabete. Me parecen totalmente hermosos y cuidados. Yo hace mucho que estaba buscando una edición, no solo que fuera linda a la vista, bonita, tapadura, resistente, sino que además la traducción fuera linda, fuera fiel, que estuviera cuidada y que estuviera hecha con amor, porque generalmente lo que pasa con muchos clásicos es que hay un montón de ediciones que es abismal y hay algunas que en verdad dejan mucho que desear, y yo como no sé, o sea, no tengo un inglés muy fluido, la verdad es que no puedo disfrutar de las obras completamente en idioma original. Entonces me gusta buscar ediciones que tengan una traducción linda. Generalmente busco reseñas y así es como las elijo, o pregunto a, conocidos, conocidas, profes de literatura, estudiantes de literatura con los que tengo contacto. Así que, bueno, se los quería recomendar. Además, para mí este libro es muy especial y fue, mi primera lectura del año. Y me gusta el hecho de cerrar el año también hablándoles de este libro, que para mí es muy especial porque no solo es una historia maravillosa y me encanta también esta estética gótica y demás, y estoy hablando de la estética, pero no es lo más importante, sino todo lo que transmite y lo que hay detrás de este libro, porque plasma como decía Guillermo del Toro, es el libro adolescente por excelencia. Y yo quiero agregar no solo el libro adolescente por excelencia, porque claramente está escrito por una adolescente. Mary Shelley tenía 18 cuando lo empezó a escribir, una chiquilina, sino que plasma lo que es ser mujer para mí, y ser mujer en un mundo de hecho para hombres. Y me parece que lo hace de una manera tan sutil. Además también habla un poco sobre sobre ética científica, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho como docente de biología, ahora oficial. Entonces es como que esta obra reúne todas las cosas que me obsesionan. Literatura gótica, literatura feminista, y además como crítica científica, literatura científica, ciencia ficción. No sé, es como que para mí es una recopilación de mis gustos. Entonces, quiero leerles un fragmento, no de la novela, porque me parece que ya todos conocen bastante la trama, ¿no? Quiero leerles algo especial de esta edición y por qué se las recomiendo, y es específicamente por la traducción de Gabriela Damián Mirabete. Es que ella al final, yo soy una persona, otro paréntesis, porque yo me voy por las ramas. Yo soy una persona que se lee todo de un libro. A mí me das un libro y me leo el prólogo, el inicio, desarrollo final, y me leo los agradecimientos y me leo la contratapa y no sé qué, todo. O sea, es necesario para mi disfrute, ¿ok? Y lo que me encanta de los libros, cuando tienen algo extra, que no es solo la historia, ¿no? Y este libro, en el final, tiene un epílogo en 3 cartas. No se las voy a leer todas, claramente, solamente un fragmento de una carta específica, pero la primera carta es una carta que dice: a las queridas personas que han leído Frankenstein. Entonces es una carta a los lectores. La segunda carta es una carta a Mary Shelley. Serían como las palabras de la traductora hacia Mary Shelley. Y la última, que es para mí la más emotiva, y voy a intentar leer mi fragmento favorito de la carta sin llorar. La tercera carta es una carta a la criatura, pero también para mí, y yo la interpreto como una carta a todas esas personas que nos hemos sentido un poco como la criatura. Debes saber
querida criatura, que las personas del futuro nos seguimos reconociendo en tu soledad, tu dolor y rabia, especialmente quienes han sufrido injusticias similares a la tuya en carne propia. Tu desconcierto al conocer este mundo, el abandono de quien debía cuidarte, el desprecio de quienes podrían haber hecho diferente tu camino, la humillación de cuestionar si mereces el regalo de la vida y de la reproducción, la violencia física, la soledad y el maltrato. Todo esto nos ha hecho preguntarnos cómo podría haber sido diferente, qué otro final podría haber tenido tu historia que no fuera el de la muerte y la venganza. Voy a leer una última parte que me parece que finaliza y resume todo lo que me hizo sentir este libro. Y dice así: imagina esto. Lo que antes se consideraba aberrante y despreciable, hoy tiene la palabra y dice cosas importantes. Como hiciste tú, gracias a las habilidades de ventriloquía de la creadora, esta querida criatura promete ser la era posthumana, la era de lo monstruoso. Porque a mí me gusta pensar más allá del desprecio que esa palabra implica la mayoría de las veces, en la noble tarea que los monstruos desempeñan. Según los antiguos orígenes latinos de la palabra, su presencia muestra el futuro y es una advertencia, la advertencia de que siempre podríamos ser mejores seres humanos. Y para terminar, algo que escribí yo misma. Bueno, los que están viendo el video pueden ver mi libro rayado. Dice: acabo de leer la fecha de muerte de Mary en la siguiente página y decidí volver acá, atrás. Esta lectura fue mágica, inmensamente cercana, a pesar de que ya han pasado décadas desde su publicación. Llevo años buscando una edición bonita, actual y buena para adentrarme en este mundo que creó Mary. Nunca pensé encontrar una traducción tan especial y cuidada, y le doy las gracias a Gabriela Damián Mirabete y gracias a Mary Wollstonecraft Shelley. Gracias a las mujeres de estos tiempos y a las de tiempos lejanos por hablar, gritar, luchar y escribir. Quiero hacer una aclaración. Pasé la página. Ahora entiendo por qué escribí que me emocioné porque acababa de leer la fecha de muerte de Mary Shelley en la siguiente página. Y fue el 1 de febrero cuando yo terminé de leer el libro. Fue exactamente el primer libro que leí en el año. Lo terminé de leer en el aniversario de la fecha de muerte de Mary Shelley. Y bueno, yo me di cuenta en ese mismo momento. Entonces fue algo como, ¿vieron cuando sentís que se alinearon los planetas y decís, wow, existen las coincidencias? Pero a veces me gusta creer que el destino existe y así la vida es un poco más mágica. Así que yo voy a decir que este libro a mí me llegó en el momento indicado y que me habló totalmente y por eso me emociona tanto. Pero bueno, quiero hacer un pequeño inciso antes de pasar al último libro, y es ¿por qué el título? ¿Por qué Frankenstein o el moderno Prometeo? Porque otro de los temas que me interesa mucho es la mitología, en especial la mitología griega, que viene de mi obsesión desde una edad muy temprana, desde mi niñez, preadolescencia, por los libros de Percy Jackson,
Así que esto es culpa del tío Rick, el escritor de este mundo maravilloso de Percy Jackson. Y es que Prometeo es uno de los mitos griegos por excelencia, uno de los que ha quizá perdurado más en el consciente colectivo. Hay muchas figuras de la mitología griega que sin quererlo estamos evocando todo el tiempo, pero Prometeo es muy característico y nos habla mucho de la humanidad, analiza la humanidad un poco, el mito, y es lo que hace también Mary en el libro, y por eso se conectan. Les quiero hablar un poco del mito de Prometeo. Acá encontré un resumen y un análisis de una página que también me gusta mucho, una web que se llama www.culturageneral.com. Habla sobre cine, filosofía, literatura, pintura, arte en general. Entonces, nada, esta es una publicación de una magíster en literatura española e hispanoamericana. Se llama Catalina Arancibia Durán, y les quiero leer algún fragmento de su resumen y análisis, porque la verdad me gustó mucho y claramente ella está mucho más capacitada para hablar de esto que yo, porque bueno, por algo es máster en literatura y demás. Prometeo es una de las figuras griegas más presentes en el imaginario colectivo. Según el mito, fue quien le entregó el fuego a los hombres, aquello que los hace humanos. Su castigo es un espejo de la condición humana, trabajo sin fin, dolor que retorna, pero también resiliencia, cooperación y memoria. Esa ambivalencia explica su potencia simbólica. Para la antigüedad es un recordatorio de la supremacía de Zeus y de la necesidad del orden. Para la modernidad, un emblema de libertad creadora frente a la tiranía. Y ahora les voy a hacer un pequeño resumen del mito de Prometeo, que está acá en la página, que dice: Prometeo era un titán, hijo de Jápeto y Clímene, hermano de Atlas, Menecio y Epimeteo. Su nombre significa el que piensa antes, en contraste con Epimeteo, que es el que piensa después. Y es que se supone que Prometeo tenía la habilidad de ver lo que iba a pasar y Epimeteo tenía la habilidad, no muy útil, de ver lo que pasó antes, de ver el pasado, no sé. Recuerdo un episodio del podcast de Paul Gise, de Chisme Mitológico, que está buenísimo, que lo explica súper bien. Si lo quieren ir a escuchar, se los recomiendo millones, infinitamente. Que también Paul lo adoro, es mi podcast favorito, mitología, Chisme Mitológico. Y bueno, según la tradición, Prometeo engañó a Zeus durante un banquete en Mécone, dispuso la carne de un animal, ocultándola bajo la piel de los huesos cubiertos con grasa brillante. Zeus, al escoger la parte engañosa, estableció que los hombres se quedarían con la carne y los dioses con el humo del sacrificio. Como castigo, privó a los hombres del fuego. Prometeo, apiadado de la humanidad, robó el fuego divino y lo entregó a los mortales, escondiéndolo en un tallo de férula. Con él pudieron cocinar, trabajar metales
y desarrollar la civilización. Zeus, furioso, decidió castigarlo severamente. Mandó encadenarlo a una roca del Cáucaso, donde un águila, símbolo de Dios, símbolo de Zeus en realidad, devoraba su hígado cada día. Este órgano volvía a regenerarse por la noche y a la mañana volvía el águila y se volvía a repetir su castigo todos los días de su vida y así infinitamente. Y bueno, Prometeo quedó en la tradición como el benefactor. Y bueno, en conclusión, Prometeo quedó en la tradición como el benefactor de los hombres, símbolo del ingenio, la rebeldía y el precio del conocimiento. Algo que tienen pero para mí lo que conecta el mito de Prometeo con Frankenstein es la ambición. Es el peligro de ser ambicioso. Acá en una parte nos dice el peligro de ser ambicioso. Como en tantos mitos griegos, el regalo trae consigo consecuencias inesperadas. El fuego no solo permite cocinar y crear, sino también forjar armas, provocar guerras y aumentar la capacidad de destrucción, lo cual se conecta con Frankenstein, específicamente con el doctor Víctor Frankenstein, que por su ambición de crear un hombre perfecto, termina creando un monstruo. Y esta idea de ampliar sus conocimientos científicos, justamente el poder del conocimiento, es algo que también se ve reflejado en el mito de Prometeo. Las consecuencias de la ambición y de obtener conocimiento. Entonces, por eso me parece a mí que el título de la obra es Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Qué les parece a ustedes? Cuéntenme si hacen alguna otra interpretación o si tienen algo que agregar sobre este libro, esta canción de el Frankenstein posmo del Cuarteto de Nos. Que bueno, también trae ese simbolismo a la actualidad. Creo que es hora de pasar a el último libro, la última obra. La última canción de la que quiero hablar es otra vez del álbum Raro. Y el simbolismo es un poco más acotado en una estrofa específica y no tan explícito, ¿no? No está en el título, pero la referencia está ahí, la referencia literaria me refiero. Y es la canción Así soy yo. La indiferencia como escudo. Así soy yo de El Cuarteto de Nos. Así soy yo nos presenta una narrativa en la que el protagonista se describe como una persona completamente indiferente a los sucesos de la vida. A través de un tono sarcástico, el personaje declara no tener penas ni amores, evitando así el sufrimiento que estos pueden causar. Esta actitud de desapego se extiende a todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta las metas y ambiciones, lo que le permite no experimentar ni el fracaso ni la decepción. La letra utiliza metáforas y referencias culturales como la mención de la bisectriz matemática para ilustrar la posición neutral y desinteresada del protagonista. La canción también juega con la idea de la indiferencia como mecanismo de defensa, sugiriendo que al no involucrarse emocionalmente, el personaje se protege de cualquier daño. Sin embargo, esta actitud también lo lleva a una
existencia vacía y sin propósito, como se refleja en la línea y como nunca empiezo nada, no me pone ansioso poder terminar. Como conclusión, aunque la canción puede parecer una oda a la apatía, en realidad critica la indiferencia y el aislamiento emocional, sugiriendo que estos pueden llevar a una vida carente de significado y conexión humana. Que es un poco todo lo contrario a Frankenstein, ¿no? Al monstruo, que siente demasiado, que sintió tanto este mundo y lo percibió de una manera tan profunda que lo destruyó. Entonces es como un poco la antítesis, conectando un poco todas las obras de las que hemos estado hablando. Quiero hablar específicamente de la referencia literaria. Bueno, como dije, esta referencia no es tan explícita, sino que está en una estrofa, y dice así: ojos que no ven, corazón que no siente. Dijo un ciego cornudo una vez, y no soy como Hamlet Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Y obviamente que esta referencia es sobre Hamlet de William Shakespeare. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esta obra. Hago una sinapsis bien breve para los que no lo conocen. Hamlet es una tragedia que trata sobre la traición, la venganza y cómo estos sentimientos tan negativos, tan fuertes, llevan al personaje a la locura total y a la destrucción. Entonces, la obra narra los intentos de Hamlet, que es el príncipe de Dinamarca, por vengarse de su tío Claudio, quien asesinó al padre de Hamlet y todo lo hizo para convertirse en el nuevo rey de Dinamarca y además, obviamente, usurpar el trono del padre de Hamlet y casarse con su esposa Gertrudis, que es la madre de Hamlet. Todo un caos familiar. Si vos pensabas que tenías problemas familiares, es porque no conocías la historia de Hamlet. Así que léela y sentite mejor de que están mal las cosas, pero pueden estar mucho peor. O si no, lee algún mito griego, que también. Una locura esas familias. Pero bueno, cuando dice en la canción Así soy yo, no soy como Hamlet Pérez, no me importa nada si ser o no ser, hace referencia al icónico monólogo Ser o no ser, To be or not to be, de Hamlet, que bueno, se los voy a leer por acá. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir, dormir, nada más. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia, pues ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo, el desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del cargo, los insultos
que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. Quien lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. La verdad que es una lectura difícil de recitar. Espero que les haya gustado. Pero bueno, mi análisis de todo esto, que lo anoté porque si no me voy por las ramas, es que yo lo que interpreto de todo esto es que al personaje que se construye a lo largo de toda la canción no le importa cuestionarse su existencia, no le importa cuestionarse la vida y la muerte, ya que está sumido en la indiferencia extrema ante el mundo, lo cual podría ser un escudo ante toda la maldad de las personas, como bien se retrata en la tragedia de Hamlet, que no puede confiar ni en su propia familia, ya que las personas que más cerca están de nuestros corazones son las que tienen el poder de más hacernos sufrir. Pero, a la vez, no sé qué me resulta más triste si el hecho de estar tan decepcionado del mundo que decidís construir esta coraza de indiferencia protectora o pseudo protectora con el fin de no sentir nada y no sufrir por la maldad, pero tampoco disfrutar de la bondad. O sentir todo y quedarte expuesto y totalmente vulnerable ante la tristeza y el dolor y todos los males de este mundo, que pocos no son. Y quedarte viviendo solo de esperanza, con el consuelo de que quizás aún existe bondad en el mundo. Es duro, es como que te hace reflexionar y no sé, me gustaría escuchar sus propias reflexiones sobre todo esto que estuve hablando y ya se hizo bastante largo, pero bueno, espero que les haya gustado. Esto fue Te Cuento con letras y música. Yo soy Eride, me pueden seguir en mis redes sociales como @ericadodera en Instagram, o también estoy en TikTok como dead-poet-eri.d. También tengo una cuenta de Instagram con ese @, que es solo para hablar cositas de libros y cosas así, más artísticas. Y bueno, pueden ir a escuchar el podcast en Spotify o en Apple Podcast. Espero que les haya gustado y por hoy me despido. Les prometo ser más constante con los podcasts, quizá no todos vayan a ser tan largos como este, pero me gustaría seguir hablando y seguir reflexionando sobre estos temas. De hecho, tengo un cuento perfecto que habla un poco de este último tema de Hamlet, ¿no? De sentir o no sentir. Construir una coraza y tener un corazón de piedra, o sentirlo todo y darle al mundo el poder de destruirnos, porque somos totalmente vulnerables.
es un tema muy interesante y la próxima vez les voy a leer un cuento que habla sobre esto. Así que bueno, nos vemos en el próximo video o nos encontramos en los comentarios. Bye.